Hola, buenas tardes. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Mexicali. Les vamos a presentar nuestro trabajo final de la unidad 5 de procesos de fabricación. En este video hablaremos sobre los materiales plásticos, sus características, aplicaciones industriales, procesos de fabricación y la importancia del reciclaje. También explicaremos el proceso de producción de botellas de plástico PET, uno de los materiales más utilizados actualmente en el mundo. Finalmente hablaremos sobre el impacto ambiental de los plásticos y cómo el reciclaje puede ayudar a disminuir la contaminación. Los plásticos son materiales sintéticos elaborados principalmente a partir del petróleo y del gas natural. Estos materiales tienen la capacidad de moldearse fácilmente cuando son sometidos a calor y presión. Gracias a esto pueden fabricarse productos de diferentes tamaños y formas y usos. Actualmente los plásticos forman parte de nuestra vida diaria y pueden encontrarse prácticamente en todas partes. Por ejemplo, están presentes en envases, botellas, bolsas, juguetes, aparatos electrónicos, automóviles, hospitales y hasta en componentes industriales. Existen diferentes tipos de plástico dependiendo de sus propiedades y aplicaciones. Uno de los grupos más importantes son los termoplásticos. Estos materiales pueden calentarse, fundirse y moldearse varias veces sin perder sus propiedades principales. Algunos ejemplos son el PVC, el PET, el polietileno y el polipropileno. Gracias a esta característica, muchos termoplásticos pueden reutilizarse y reciclarse. Otros grupos importantes son los plásticos termofraguantes. Estos materiales, una vez se endurecen, ya no pueden volver a fundirse ni moldearse nuevamente. Esto sucede porque durante su fabricación se genera una estructura química muy rígida. Algunos ejemplos son la baquelita y ciertas resinas industriales. Estos materiales son utilizados cuando requieren resistencia al calor o alta dureza. También existen los plásticos compuestos. Estos materiales combinan plásticos con otros elementos para mejorar sus propiedades mecánicas y físicas. Gracias a la combinación de materiales pueden soportar condiciones más extremas. El origen de la mayoría de los plásticos se encuentran en los derivados del petróleo. Después de extraer el petróleo, este pasa por un proceso de refinación donde se separan diferentes sustancias químicas. Algunas de estas sustancias sirven como base para fabricar plásticos posteriormente mediante reacciones químicas que se forman de cadenas llamadas polímeros. Los plásticos poseen características que los hacen muy útiles en la industria moderna. Una de sus principales ventajas es que son muy fáciles de transportar. Además son resistentes a la humedad, corrosión y muchos productos químicos. También son buenos aislantes eléctricos y térmicos. ¿Sí, no? ¿Ya? Otra ventaja importante es que su fabricación suele ser más económica como algunos materiales como el metal o el vidrio. Debido a estas propiedades, los plásticos tienen aplicaciones en muchas áreas industriales. En la medicina son utilizados en jeringas, guantes y bolsas para suero. En la industria automotriz son muy importantes ya que forman parte de tableros, defensas y componentes eléctricos. También son muy importantes en la industria alimenticia gracias a los envases y empaques. Las principales materias primas para fabricar plásticos son el petróleo crudo y el gas natural. Estos recursos son en plantas petroquímicas especializadas. Primero se realiza la extracción y refinación del petróleo, después se obtiene compuestos químicos llamados monómeros. Algunos de los más utilizados son el etileno y el propileno. Posteriormente ocurre un proceso llamado polimerización. Durante este proceso, los monómeros se unen para formar largas cadenas moleculares llamadas polímeros. Dependiendo del tipo de polímero obtenido, se producen diferentes tipos de plásticos. Después, el material se convierte en pequeños gránulos llamados pellets. Estos pellets sirven como material prima para fabricar miles de productos industriales. El proceso seleccionado para este proyecto es la fabricación de botellas PET. El PET significa tereftalato de polietileno y es uno de los plásticos más utilizados para fabricar envases de bebidas, alimentos, y esto se debe a que es ligero, transparente, resistente y reciclable. El primer paso consiste en calentar los pellets de PET a altas temperaturas hasta convertirlos en material fundido. Después, mediante máquinas de inyección, el plástico se coloca dentro de los moldes especiales. En esta etapa se forman piezas pequeñas llamadas preformas. Las preformas tienen forma similar a un tubo de ensayo. Posteriormente, las preformas se vuelven a calentar para hacerlas flexibles nuevamente.
Después se colocan dentro de un molde con la forma final de la botella. Mediante aire a presión, la preforma se expande hasta ocupar todo el molde. Este proceso es conocido como moldeo por soplado. Gracias a este método se obtienen botellas ligeras y resistentes. Después del soplado, las botellas pasan por un proceso de enfriamiento. Posteriormente, se revisa que no tengan defectos o deformaciones. Finalmente, las botellas son etiquetadas, empaquetadas y distribuidas a diferentes empresas. Muchas industrias utilizan este tipo de envases para agua, refrescos, aceites y otros productos. Entre las principales ventajas de los plásticos se encuentra su resistencia y durabilidad. También son materiales ligeros, fáciles de fabricar, además permiten reducir costos en diferentes industrias. Gracias a su versatilidad, pueden fabricarse productos para múltiples aplicaciones. Sin embargo, los plásticos también presentan desventajas importantes. Muchos tardan cientos de años en degradarse. Cuando no se desechan correctamente, generan contaminación en calles, ríos y océanos. El reciclaje es una de las principales soluciones para disminuir el impacto ambiental de los plásticos. Reciclar ayuda a reducir residuos, permite reutilizar materiales ya existentes. Además, disminuye el consumo de materiales primas y el uso de energía. Para reciclar correctamente es importante separar los residuos y limpiar los envases antes de desecharlos. Los llamados PET pueden transformarse nuevamente en nuevos productos, por ejemplo, pueden convertirse en fibras textiles, envases o materiales industriales. Muchas empresas actualmente utilizan plásticos reciclados en sus productos. 3. En conclusión, los plásticos son materiales fundamentales para la industria moderna, debido a sus múltiples propiedades y aplicaciones. Sin embargo, también representan un problema ambiental cuando no son manejados adecuadamente. Por esta razón, es importante fomentar el reciclaje y promover el uso responsable de estos materiales. De esta manera podemos aprovechar sus beneficios sin afectar tanto al medio ambiente. Gracias por su atención.